La primera responsabilidad de la empresa es operar dentro de la ley, cuidar el medio ambiente y pagar sus impuestos. Eso no quita que no pueda hacer más. Y muchas de las empresas extractivas terminan interviniendo y haciendo mucha obra social, pero no pueden de ninguna manera, ni es posible que reemplacen al Estado. Pueden complementarlo, pero no reemplazarlo. Mientras más competitivo sea un país, más progresa ese país. Uno de los grandes problemas del Perú es que la infraestructura no está siguiendo el crecimiento. El gran tema es la falta de ejecución. Tenemos mucho por hacer y nadie empieza. Antes de empezar con esta entrevista potente, un recordatorio rápido. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún programa. Y ojo que estamos en todas las redes: Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia, construyendo juntos el país que queremos. Y este dato potente llega desde Los Ángeles, Estados Unidos. Anthony Kiedis, vocalista de los Red Hot Chili Peppers, ha lanzado la marca de café premium llamada Yolaine. Y por supuesto, ¿qué ha utilizado? ¿Qué crees? Granos peruanos cultivados en los Andes por la cooperativa Café Femenino integrada por mujeres productoras. Estamos logrando destacar la calidad del café peruano y visibilizar el trabajo de las caficultoras. ¡Vamos, Perú! Y ahora a conocer a nuestro peruano potente, con quien vamos a hablar de una fuente de trabajo formal que viene creciendo en los últimos años en nuestro país y que por supuesto tenemos que seguir empujando. Vamos a conocerlo. Y hoy nos acompaña Enrique Gubins. Él es presidente de Comex Perú. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí. Más que contentos de tenerte. Gran trayectoria, hemos estado conversando un poquito antes. Enrique, tenemos oportunidades hasta el cielo y vamos a conversar de largo de eso. Pero para ti, ¿qué nos está frenando actualmente? En los últimos meses me refiero, ¿no? En la última coyuntura. Los últimos años, en realidad, no es esta variabilidad o esta falta de consenso hacia dónde queremos llevar al país, ¿no? Por un lado está la narrativa, si se quiere, de los que dicen crecimiento, 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 y por otro lado está los que dicen sí, pero hay pobreza, hay desigualdad, no le llega a la gente. Entonces uno es una discusión económica muy ajena, muy lejana de los que están más necesitados en el país, porque dicen, ¿de qué me sirve que el Perú crezca si yo no la veo, ¿no? Esa es un poco la... Pero como hablábamos, el problema está en la relación causa-efecto, ¿no? O sea, que es, un momento, pero ¿por qué no les llega? ¿No? No es porque el Perú crece, no es por el Banco Central de Reserva, no es por... Eso está caminando bien. No les llega porque el Estado no traslada ese éxito económico hacia estos sectores, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Entonces, cuando uno se equivoca en la causa-efecto, cuando uno dice, no, la causa es el modelo económico, vamos a cambiarlo, se olvida de que en realidad la causa no es esa, porque aunque cambies el modelo económico, el crecimiento no le va a llegar a esa gente de todas maneras, ¿no? ¿Cuándo podríamos decir que el Perú tuvo un crecimiento ya con una pendiente exponencial? ¿Año 2000? Fue posterior al 2000, pero se cosechó en realidad todo lo que se había sembrado en los 90, ¿no? Y que se inicia pues con el cambio de constitución, con la constitución del 93, que tiene pues aspectos muy relevantes, candados relevantes como la independencia del Banco Central y una serie de otros aspectos que el capítulo económico, ¿no? Del respeto a los contratos, por ejemplo, no solo los del Estado con privados, sino todos los contratos, ¿no?
Entonces, ese tipo de cambios de la Constitución, esos factores de la Constitución son los que nos han terminado haciendo crecer, ¿no? ¿Puedes ampliar un poco la información de la ley Klimper? Sí, A lo que voy es que benefició mucho al agro, correcto. ¿no? Cuéntanos un poquito más, es interesantísimo. La ley Klimper fue un cambio fundamental para el agro. Le bajaron los impuestos, le bajaron la necesidad de las contribuciones a salud, porque la gente que trabaja en el campo está muy lejos de los hospitales de salud. Entonces, ¿por qué vas a contribuir con 9% en salud si es que ese trabajador no va a usar nunca el servicio de salud porque está lejos de la ciudad, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eso cambió totalmente el agro porque atrajo inversión, ¿no? El agro, pues, a veces es un palto. Yo no soy experto, no soy agricultor, pero sé que toma varios años en que el palto comience a dar frutos, ¿no? Entonces uno invierte para después cosechar 4 o 5 años después, ¿no? Y además es un sector con bastante fluctuación, o sea, hay plagas, hay saturación del mercado, etc. Si sale mucho sol, si sale poco sol. El niño, tienes buenos años, tienes malos años. Entonces, el 15% de la mitad del impuesto a la renta era favorable. Llegó la inversión y se generaron pues montones de hectáreas, miles de hectáreas nuevas de agricultura moderna, que es lo que hoy día nos hace ser un país agrícola exportador. Volvimos a ser, ¿no? Porque antes Correcto. éramos un exportador de azúcar, si se quiere, ¿no? Ahora somos exportadores de arándanos, de palta, de mangos, de uva, etc. Y hasta piura, ¿no? Lo que hizo la ley Klimper fue volver al agro competitivo. Y eso permitió que llegue esa inversión y que se crezca en ese sector, ¿no? Y lo anecdótico es que demoró mucho esa ley Klimper o tomó poco, No, ese poco es tiempo. Yo le pregunto a muchos amigos cuánto tiempo creen que estuvo Pepe Klimper de ministro, ¿no? Entonces todos me dicen, debe haber estado 6 meses, creo, 8, creo, o un año por lo menos, ¿no? 45 días. Y en esos 45 días transformó la agricultura. Transformó la agricultura del país. Cuando hay ganas. Así es. Cuando hay ganas, cuando hay voluntad de entender las cosas. Voluntad. Uno tiene, para tomar decisiones, necesita información, por supuesto, pero también entender las cosas, profundizar en los problemas y no actuar por instinto o por dogma, ¿no? Ideológico, si se quiere, y entender el problema, ser pragmático y tomar una decisión, ¿no? Y es una decisión valiente, decir, no, al sector agrícola le voy a cobrar la mitad del impuesto a la renta. Vamos a pensar en competitividad del Perú. Nuestra energía es la energía eléctrica. ¿Es barata versus la región? ¿Es económica o...? No es una energía cara, pero sí es una energía que está muy concentrada en un solo yacimiento. 50% de la energía eléctrica del Perú viene de Camisea. El consorcio Camisea son 7 empresas. Seguridad energética hoy día es un tema de soberanía. O sea, si tú ves lo que está pasando en el mundo, o sea, ¿cuál es el problema hoy día de Cuba? Que no tiene seguridad energética. Se queda sin petróleo regalado de Venezuela y no puede funcionar el país, ¿no? A raíz de la guerra del Golfo hay países como Filipinas que están teniendo problemas. Filipinas son pues 7.000 islas, ¿no? En todas las islas hay algún generador eléctrico en alguna parte, ¿no? No se puede tener ríos en todas las islas, ¿no? O Irlanda, que tiene una sola refinería, está teniendo problemas para conseguir diésel para el transporte. Entonces la seguridad energética sí es hiperrelevante y el Perú lamentablemente depende de un solo yacimiento, peor aún de un solo ducto de transporte, y eso nos hace vulnerables, ¿no? Y el tema ahí es que no se cumplió el contrato y no se le puso la redundancia que requería el sistema. ¿Es cierto entonces que necesitaba 2 ductos? Cierto. De hecho, TGP presentó a Ocinermin
el proyecto para el loop de la selva, que se llama, que es el ducto paralelo. ¿Pero era una parte de la selva o era hasta la costa? No, es La parte de la tú selva. quieres loops en las zonas vulnerables. Y en la parte de la selva. La zona vulnerable de la selva siempre existió, desde el día 1. Lo que pasa es que cuando tú tenías un ducto que era de 450 millones de pies cúbicos por día y el Perú consumía 40, ¿ya? El gas que está en el ducto es un almacén gigante. O sea, todo lo que está en los 700 kilómetros de ducto, eso se llama line pack. Entonces, eso es más que suficiente cuando consumes 40 y tu ducto es de 450. Pero eso se llenó. Y el año 2010 se firmó una adenda y se duplicó a 900 millones de pies cúbicos. Y con eso debió haberse hecho el loop de la selva, que era la zona crítica, y no se hizo. Lo que pasó después es que se salió lo del ducto del gas del sur. Entonces, entonces dijeron, bueno, ya, que el ducto del gas del sur que haga el ducto paralelo. Bueno, y por razones de corrupción, eso se cayó. Pero la empresa ahí debió hacer el loop de la selva de todas maneras, porque básicamente su contrato dice que tiene que tener 99% de confiabilidad con redundancia. Lo dice textualmente. Vámonos a un corte, Enrique. Vamos a regresar hablando de por qué no se ha traducido todo ese crecimiento económico desde el 2000 y por ahí a los pobres del Perú. Tenemos 25% de pobreza, es un montón, 10% sería un montón, y hay que conversar de eso. Ya regresamos aquí en Perú Potencia. Perú Potencia llega gracias a Fundación Romero, CIP y Grupo DC. Con el gran Enrique Gubins, que estamos conversando de todo el desarrollo que ha tenido nuestro país, pero que no se traduce en las necesidades de tanta gente. 25% de la población está en pobreza. Ha mejorado el número, pero igual, y estamos de acuerdo, 1% ya es demasiado. Es demasiado. ¿Qué está pasando? Si lo podemos ver desde otra óptica, no solamente el Estado. ¿Por qué no se están desarrollando las regiones? ¿La empresa privada tiene alguna responsabilidad o tiene responsabilidad, digamos, de por lo menos o hacer obra o empujar a la obra o fiscalizar al Estado? ¿Qué puede hacer la empresa privada para ser más eficientes todos? Mira, la primera responsabilidad de la empresa es operar dentro de la ley, cuidar el medio ambiente y pagar sus impuestos, ¿no? Eso no quita que no pueda hacer más, ¿no? Y muchas de las empresas extractivas que operan en zonas marginales terminan interviniendo y haciendo mucha obra social, pero no pueden de ninguna manera, ni es posible que reemplacen al Estado. Correcto. No es posible que lo reemplacen. Pueden complementarlo, pero no reemplazarlo. Enrique, ¿qué es Comex Perú? Comex Perú nació como la Sociedad Nacional de Exportadores, pero después nos convertimos en Comex Perú porque más que solo promover la exportación en el Perú, promovemos el libre mercado, ¿no? El libre mercado y la inversión privada. Y somos muy afines, por ejemplo, al Instituto Peruano de Economía. Yo fui presidente de Comex y después fui presidente del Instituto Peruano de Economía. La lógica es que mientras más competitivo sea un país, más progresa ese país, ¿no? Y si se quiere, siempre está, porque muchos exportadores o la Sociedad de Industrias o ADEX nos criticaban, decían, no, pues o eres exportador o no puede ser las dos cosas. No, porque, digamos, mucho de lo que se produce en el Perú tiene componentes importados y si uno puede importar cosas más eficientemente, es más competitivo para reexportarlas con valor agregado, ¿no? Mira a Singapur. Singapur es una isla, no tiene nada. Entonces, trae cosas, las transforma y las vuelve a exportar. Y es uno de los países más ricos del Asia. ¿Por qué? Cero arancel, libre mercado total, ¿no? Entonces, la economía de un país como Singapur o como el nuestro, que hoy día ya tenemos uno de los aranceles más bajos del mundo en promedio, es que nosotros somos capaces de importar materias primas, transformarlas y volverlas a exportar, ¿no? Ahora, el problema es que hay un arancel interno, que es el que hay que corregir, es la competitividad. Hay elementos en el Perú
que no nos dejan ser tan competitivos y no nos permiten aprovechar este espacio de libre mercado, ¿no? Como la conectividad, el agua, Conectividad, que es costosa. Infraestructura. Infraestructura, número uno, Sudamericana de Fibras, que es la fábrica, la empresa que yo presido, una de las que presido, está muy bien ubicada. Estamos frente al mar y al lado, a 6 kilómetros del puerto. Nosotros traemos materias primas por un terminal que tenemos marítimo ahí, las descargamos, las transformamos y las mandamos al puerto. Y se va del puerto que está a 6 kilómetros. Entonces eso suena fantástico, pero hoy día llegar al puerto desde la fábrica, 6 kilómetros, es mucho más caro que mandar el contenedor a China. ¿Por qué? Porque falta infraestructura. El tráfico es insoportable. A veces los camiones se pasan horas haciendo cola para llegar al puerto. ¿Por qué? Porque no hay las carreteras, no está la infraestructura. Entonces, ese es un buen ejemplo. Uno de los grandes problemas del Perú es que la infraestructura no está siguiendo el crecimiento, ¿no? El puerto de Chancay es una gran cosa. Hoy día todos los agricultores del norte, o del norte chico, si se quiere, están saliendo por Chancay. Ya no tienen que entrar a Lima, ¿no? Pero infraestructura es uno de los principales obstáculos, ¿no? Si pudieras destrabar ciertos proyectos que consideras que son clave, ¿cuáles serían? Más puertos. Más puertos. O sea, yo también estuve en la autoridad portuaria, ya no me acuerdo cuántos años. Fue cuando se formó la autoridad portuaria. Yo representaba al sector privado, a Comex en realidad, a los dolientes, a los dueños de la carga, ¿no? Y hicimos la concesión de Dubái, hicimos la concesión de APM Terminals, pero el Perú necesita sacar sus productos y traer productos baratos. Y me acuerdo que la discusión en ese momento era, antes cuando estaba en APU, se decía, no, pues, pero querían hacer que se concurse, esas licitaciones querían que sean el que le ofrece más regalías al Estado. El factor de competencia, o sea, el que gana la licitación es el que le paga más al Estado. Entonces, cuando estábamos en la autoridad portuaria, dijimos, no, el factor de competencia va a ser quién cobra la menor tarifa al usuario. Y me acuerdo que en esa época el ministerio... Volver más competitivo a todo. Para volver más competitivo al Perú. Porque la tesis de los representantes del gobierno es, no, pues yo quiero más ingresos para el Estado. Y ya hemos visto que esos ingresos no llegan a donde deberían llegar. Y nosotros decíamos, lo del sector privado, que estábamos representados ahí, decíamos, no, un momentito, yo lo que quiero es favorecer a 33 millones de peruanos, ¿no? Directamente, si le bajamos el costo a las exportaciones peruanas, va a haber más empleo. Y eso fue felizmente lo que se hizo. Se definió qué cubría la tarifa. La tarifa es desde que uno entra al puerto, puede guardar el contenedor 24 horas en el puerto, se lo llevan, o cuando entra 48 antes de sacarlo. Incluye las grúas, todos los servicios. El APM y DP World no pueden cobrar más por ese tiempo. Y bajó el costo tremendamente. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que el hinterland, que se llama todo lo que está detrás del puerto, las obras de infraestructura que debieron haberse hecho y que estaban a cargo del Estado, no se hicieron. ¿Qué es lo que tienes? Caos y tráfico. Tenemos TLC con los principales jugadores del mundo. Eso de alguna manera compensa, sí. Pues, y en todos los países, imagino, también hay alguna problemática, ¿correcto? Sí, el Perú es un país maravilloso, es un país muy posible. De hecho, por eso yo estoy acá, por eso mi familia se queda acá. Y una de las cosas más interesantes que me ha pasado recientemente es que me fui con InPerú a Londres y a Madrid a promover el Perú, ¿no? Lo que hace InPerú es promueve que vamos a los mercados financieros, está la bolsa metida en InPerú, para que vengan a invertir acá, ¿no? Entonces yo en el avión iba diciendo, ¿pero qué le vamos a hacer? Y lo sorprendente es que en los dos lados, todos nos decían, ¿pero cómo hacen ustedes para tener esa estabilidad económica? Entonces, ¿cómo hacen para tener las reservas que tienen? ¿Cómo hacen para tener la inflación que tienen? ¿Cómo hacen para tener solo 30% del PBI en deuda? Entonces, todos los peruanos dijimos, carambas. O sea, y estábamos ya está vendido. Estábamos con Julio Velarde y le decían profesor. A Julio Velarde en España le decían profesor.
Entonces, hay que hacerle un monumento. y en algún momento yo le digo a alguien, oye, pero mira cómo cambiamos de presidente. Escúchame, Bélgica estuvo 18 meses sin presidente. ¿Cuál es el problema? O sea, no les importa. Lo que sí tiene Perú como fortaleza es la estabilidad económica, la estabilidad, inflación, etcétera, ¿no? La estabilidad macroeconómica. Mira la información tan importante que nos está dando Enrique. O sea, el mundo nos ve... Así es, nos ve mucho mejor que nosotros. Bajo otra óptica. Mucho mejor que nosotros. Nos ven como atractivos. Tenemos un ciclo económico de materias primas muy, muy favorable. El cobre es el nuevo petróleo del mundo, en el sentido de que toda la energía se hace con cobre ahora, o mucho de la energía se hace con cobre. Entonces, tenemos que aprovechar ese ciclo. Vamos a aprovecharlo, tenemos. Así es. Como dice gran Enrique. Vámonos a un corte y regresamos con las conclusiones del programa. Ya regresamos. Gran entrevista con Enrique Gubins, presidente de Comex Perú. Nuevamente, gracias por estar aquí. Enrique, he sacado 3 conclusiones potentes de nuestra entrevista. Primero, que cuando hay voluntad política, las cosas se hacen. La ley Klimper, una persona que estuvo 45 días en el ministerio y realmente tuvo voluntad y cambió la agricultura de nuestro país. O sea, prácticamente en todos los programas hablamos de agricultura. Si estás hablando de economía y negocios en el Perú, vas a mencionar agricultura. Y eso se hizo en gran parte por voluntad, ¿no? Y por motivar, por supuesto, la inversión. Segunda conclusión, que en el mundo nos ven diferente a como nos vemos nosotros mismos. Por un dato que nos comentabas, ¿no? Preocupado de cómo voy a vender al Perú. Tú te ibas al exterior y no tuviste que decir nada. Te dijeron... ¿Cómo hacen? Son los magos. Sí, no, nos admiran. Macroeconómicamente nos admiran. Es un dato potente. Y por último, normalmente, y es lo lógico, renegamos un poquito en nuestro país. Yo creo que es porque sabemos todo lo que vale, que da más cólera, ¿no? Pero todos los que se sientan en la mesa potente dicen lo mismo. Por algo estoy aquí. Por algo mis hijos están aquí, por algo quiero trabajar para sacar este país adelante. Y esa es nuestra tercera conclusión. Coincidimos en eso todos. Y estoy seguro que tú también. Estás en este país porque lo quieres y porque le tienes fe y porque sabemos que en algún momento vamos a estar en una situación mucho mejor de la que estamos ahora. De todas maneras. Vamos con un juego de cartas. Enrique, por favor, escoge un grupo. Este juego es Soñemos en Grande, es la idea. ¿Cuál quieres? ¿Qué actitud necesita más el Perú? Te doy opciones. Ambición, disciplina, colaboración o visión a largo plazo. Yo creo que colaboración. Nos falta unirnos más en las cosas que hacemos, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que tiene muy claro lo que se quiere para el país, ¿no? El futuro que se quiere. La visión puede diverger, pero el objetivo es el mismo, ¿no? O sea, yo creo, así como es evidente pues, que hay pobreza y que hay problemas por solucionar, también es evidente lo que queremos, menos pobres, menos desigualdad. Eso lo quiere todo el mundo. El objetivo está clarísimo. Queremos que el crecimiento llegue a todo el mundo. Pero ¿por qué no nos juntamos para trabajar en esa dirección? Segundo grupo de cartas. Y dice así, ¿qué decisión valiente le falta tomar al Perú? Vamos. Ejecución, ¿no? O sea, el gran tema es la falta de ejecución. O sea, tenemos mucho por hacer y nadie empieza. Los últimos años hay mucha inacción y hay que simplemente tomar decisiones y empezar a hacer. O sea, muchas veces el peruano se pasa discutiendo, voy a hacer una carretera acá, no, mejor la hago allá. Ok, empieza por eso, pues, pero empieza, ¿no? Ejecuta. Ese es un poco, en la ejecución es lo que nos falta. Mucho planeamiento, muchas ideas, mucho hay que,
Tú sabes que el verbo hacer solo tiene 6 conjugaciones. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros, ustedes, ellos. Hay que no existe. ¿Ya? Porque hay que implica que nadie sabe quién lo tiene que hacer. Yo en la oficina tengo un cartel con una redondela con un diagonal rojo al hay que, prohibido hay que. Yo le digo, si quieren me dicen, tú tienes que hacer, yo lo acepto, ¿ya? Pero no me vengan con el hay que. El famoso hay que... No existe, pues la conjugación no existe. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Ese es el Perú potente que queremos. Y este es tu programa Perú Potencia que te trae esta información relevante. Vamos a seguir sacando nuestro país adelante. Y ya regresamos en el siguiente programa. Ya te veo. ¡Chau!